En los albores del siglo XXI, mientras la humanidad avanzaba hacia una era digital cada vez más interconectada, emergió una idea que transformaría para siempre la concepción del dinero: las criptomonedas. Durante siglos, el ser humano había depositado su confianza en metales preciosos, monedas acuñadas, billetes impresos y finalmente en bancos y gobiernos que garantizaban su valor. Sin embargo, la crisis financiera del 2008 sacudió la fe en esos sistemas tradicionales. En medio del caos económico, apareció un misterioso personaje o quizá un grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, quien publicó un documento técnico que describía un sistema de dinero electrónico llamado Bitcoin. Lo fascinante no era solo la moneda en sí, sino la tecnología detrás de ella, la blockchain. Una cadena de bloques inmutable, distribuida entre miles de ordenadores, capaz de registrar transacciones sin necesidad de un banco central. Por primera vez, el dinero podía existir de forma descentralizada, libre de intermediarios y control directo de los gobiernos. Al principio, Bitcoin fue un experimento de nicho. Apenas valía unos centavos y solo entusiastas de la informática y la criptografía se interesaban por él. Sin embargo, su crecimiento fue imparable. En 2010 ocurrió un episodio simbólico. Un programador compró 2 pizzas a cambio de 10.000 bitcoins. Lo que en ese momento fue un simple intercambio doméstico, con los años se transformaría en una leyenda, pues esas pizzas llegarían a tener un valor de millones de dólares. A medida que Bitcoin ganaba atención, surgieron nuevas criptomonedas con diferentes propósitos. Algunas buscaban mayor rapidez en las transacciones, como Litecoin. Otras pretendían añadir anonimato, como Monero, y más adelante, plataformas como Ethereum dieron un salto gigantesco al introducir los contratos inteligentes, programas capaces de ejecutarse automáticamente dentro de la blockchain, sin que nadie pudiera manipularlos. Este ecosistema en expansión abrió la puerta a una revolución. Finanzas descentralizadas, tokens no fungibles y nuevas formas de organización llamadas organizaciones autónomas descentralizadas. La promesa era clara: devolver el control financiero y creativo directamente a las personas, eliminando intermediarios tradicionales como bancos, casas de bolsa o incluso editoriales y galerías de arte. Pero el camino no ha sido fácil ni lineal. La historia de las criptomonedas también está plagada de altibajos y controversias. Desde estafas disfrazadas de proyectos innovadores, hasta la volatilidad extrema que hace que en cuestión de días alguien pueda ganar fortunas o perderlo todo. Gobiernos de todo el mundo han mostrado posturas diversas. Algunos, como El Salvador, han adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, otros lo prohíben o lo regulan estrictamente, temiendo que debilite su poder económico o sirva para actividades ilícitas. La narración de las criptomonedas, sin embargo, no es únicamente financiera. También es cultural y filosófica. Representan una visión del mundo donde la confianza ya no depende de una autoridad central, sino de un código abierto y de una comunidad global conectada a través de Internet. Para muchos, simbolizan libertad, soberanía y la posibilidad de escapar de sistemas financieros opresivos. Para otros, son una burbuja especulativa que, tarde o temprano, estallará. En la actualidad, millones de personas en todos los continentes poseen, comercian o invierten en criptomonedas. Grandes empresas aceptan pagos en ellas, mientras que gigantes financieros estudian cómo integrarlas en sus sistemas. Lo que empezó como un experimento de un anónimo en un foro digital se ha convertido en un fenómeno económico, social y tecnológico que nadie puede ignorar. El futuro aún es incierto. ¿Serán las criptomonedas la base del sistema financiero del mañana, o quedarán como una moda pasajera en la historia económica? Ha sido lo que es indiscutible es que ya han dejado una huella imborrable en el presente. Y así, en medio de promesas de descentralización, riesgos de especulación y sueños de libertad financiera, las criptomonedas continúan escribiendo día a día una narración viva, en la que millones de personas participan. Una narración que todavía no ha llegado a su clímax, pero que ya es parte fundamental de la historia del dinero y de la humanidad digital. La historia comienza en plena crisis financiera global. Los bancos se derrumbaban, las familias perdían sus hogares y los gobiernos imprimían dinero a un ritmo frenético para salvar instituciones que, paradójicamente, habían provocado el colapso. En este contexto de desconfianza hacia el sistema financiero tradicional, apareció un documento en un foro de criptografía, el White Paper de Bitcoin, firmado por Satoshi Nakamoto. El documento proponía algo radical: un sistema de dinero electrónico peer-to-peer,
donde las personas pudieran enviarse valor unas a otras sin necesidad de bancos. El secreto estaba en la blockchain, un libro contable abierto, compartido por miles de computadoras alrededor del mundo, imposible de falsificar. Al principio, solo unos pocos apasionados de la informática se interesaron. Los primeros bitcoins no valían prácticamente nada. Pero en 2010 ocurrió la famosa Pizza Day, cuando un programador pagó 2 pizzas con 10.000 bitcoins. Sin saberlo, había inaugurado la primera transacción comercial con criptomonedas. Bitcoin comenzó a captar atención. Su valor subía poco a poco, y con él surgió la imaginación de los innovadores. ¿Por qué limitarse a una sola moneda? Así nacieron las altcoins, Litecoin, Ripple, Dogecoin, inspirada en un meme, cada una con sus propias características. En paralelo, aparecieron las primeras plataformas de intercambio como MTGOX, que permitían comprar y vender criptomonedas con dinero fiat. Pero la falta de regulación y seguridad derivó en tragedias. En 2014, MTGOX sufrió un hackeo masivo y desaparecieron 850.000 bitcoins, dejando claro que el mundo cripto podía ser tan peligroso como fascinante. Sin embargo, lo más importante de esta etapa fue el nacimiento de Ethereum en 2015. Su creador, Vitalik Buterin, propuso algo revolucionario, no solo almacenar transacciones en la blockchain, sino también contratos inteligentes que se ejecutaran de manera autónoma. Ethereum abrió la puerta a un universo completamente nuevo. El año 2017 marcó un antes y un después. El precio de Bitcoin pasó de menos de $1.000 a casi 20.000 en diciembre. La fiebre era mundial. Miles de proyectos lanzaron sus initial coin offerings, recaudando millones en cuestión de horas. Muchos de ellos eran auténticas innovaciones, otros, simples estafas envueltas en palabras técnicas. Durante este periodo, nacieron también los NFT, tokens únicos que representaban objetos digitales como arte o coleccionables. Para algunos era una burbuja absurda, para otros, el inicio de una nueva economía creativa. Pero tras la euforia llegó el desplome. En 2018, el mercado entero se derrumbó y Bitcoin perdió más del 70% de su valor. Muchos dieron por muertas a las criptomonedas, pero la comunidad que permaneció siguió construyendo. Con la pandemia del COVID-19, los gobiernos imprimieron billones de dólares para sostener sus economías. Al mismo tiempo, Bitcoin volvió a brillar como refugio de valor. Grandes empresas como Tesla y MicroStrategy invirtieron en él, y plataformas como PayPal comenzaron a permitir transacciones en cripto. Fue también la época dorada de las finanzas descentralizadas. Aplicaciones construidas sobre Ethereum permitían prestar, pedir prestado, intercambiar y hasta ganar intereses sin bancos. Todo con un teléfono y una conexión a Internet. Los NFT explotaron en 2021. Obras digitales se vendían por millones y personajes como artistas, músicos y celebridades entraron al espacio. La cultura y la tecnología se unían en un fenómeno sin precedentes. En los últimos años, las criptomonedas han buscado consolidarse. Gobiernos, bancos y empresas han tenido que reaccionar. El Salvador sorprendió al mundo en 2021 al convertir a Bitcoin en moneda de curso legal, mientras países como China lo prohibieron totalmente. La narrativa se ha diversificado. Para algunos, Bitcoin es el oro digital, una reserva de valor contra la inflación. Ethereum y otras cadenas buscan ser la infraestructura financiera del futuro. Los bancos centrales trabajan en sus propias monedas digitales, una forma de responder a la amenaza de la descentralización. El debate sigue abierto. ¿Son las criptomonedas una herramienta de libertad, un riesgo para la estabilidad mundial, o simplemente una moda tecnológica? La narración de las criptomonedas no tiene un final escrito. Cada día, miles de desarrolladores crean nuevas aplicaciones, cada gobierno plantea nuevas regulaciones, y cada inversionista se pregunta si está frente a la riqueza del futuro o a una burbuja lista para estallar. Lo cierto es que las criptomonedas ya no son un experimento aislado. Se han convertido en un movimiento global que combina tecnología, economía, política y cultura. Y su historia apenas comienza.